Hola, soy Mario. Trabajo en radio. Soy periodista y a veces también maestro de ceremonias. Pero por sobre todas esas cosas, soy de San Martín desde la cuna. Te invito a que descubramos juntos esta ciudad inquieta, laboriosa y extraordinaria. Acompáñame a recorrer mi lugar en el mundo. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mundo San Martín, nuestro recorrido semanal por todas aquellas cosas que hacen de nuestra ciudad un lugar único en el mundo. Como todas las semanas, te proponemos poner el foco en lo mejor que ofrece nuestra ciudad, la vida social, cultural y deportiva de sus barrios y esas historias de vida únicas que son el mejor reflejo de lo que significa vivir en San Martín. Empecemos nuestro recorrido. Esto es lo que vamos a compartir en el programa de hoy. Sus obras de teatro basadas en San Martín lo convirtieron en una de las figuras más importantes del género en la Argentina. Hoy nos sentamos a hablar con el multipremiado autor Mauricio Cartún. 10 años antes de la declaración de la independencia, nuestro San Martín fue protagonista central de la primera batalla por la libertad de Argentina. Te contamos cómo fue el combate de Perdriel. Entradas para espectáculos de primer nivel y libros gratuitos para los vecinos que tengan los impuestos al día. Te contamos los beneficios del programa Cultura Tributaria. Estas son las historias que componen todas las semanas nuestro Mundo San Martín. Pequeños y grandes relatos de gente y actividades que podemos disfrutar juntos y compartir con nuestros vecinos. Si vos conocés alguna historia como esta, contactate a través de nuestras redes sociales o escribinos un mail. Compartamos ese orgullo único de vivir en San Martín. Comenzamos el programa de hoy con la historia de vida de Mauricio Cartún, el autor, director y figura indiscutida de teatro argentino nacido en San Martín, ha sido galardonado con cuanto premio existe en su disciplina. Sus logros son motivo de gran orgullo, ya que además lo hizo trasladando su infancia, jugando en la vereda de su casa en San Andrés, a los principales escenarios de Argentina y del mundo. Las callecitas de San Andrés tienen ese qué sé yo. Tiene sus bulevares arbolados, sus esquinas tradicionales y su centenaria estación de tren del ferrocarril Mitre. San Andrés conserva su vieja esencia de barrio, de vecinos que se reconocen y de niños que encuentran aventuras en cualquier rincón de los clubes de barrio. Una vida que se ve reflejada con hermosa poesía en la obra de uno de los autores de teatro argentino más importante de los últimos 30 años, Mauricio Cartún, nacido y criado en San Martín. ¿Qué recuerdos hoy tenés desde este Mauricio Cartún de esa infancia en San Martín? Yo cuando vuelvo con la imaginación a San Martín, inevitablemente vuelvo con el corazón, vuelvo con toda la experiencia esa de infancia feliz, de criarme frente al Club 3 de Febrero, mi hermano jugando al básquet allí, la posibilidad de cruzar continuamente y tener como una especie de plaza personal. Claro, el club es como una especie de disposición de espacio de juego interminable para alguien que vive en los alrededores. Fíjate que cuando yo empecé a escribir teatro, sí, muy rápidamente lo que se instaló como un universo personal fue el universo de San Martín. Yo escribí 4 obras de teatro que transcurren allí frente al Club 3 de Febrero, incluso algunas dentro del Club 3 de Febrero, porque lo que volvía continuamente era eso. La obra de Mauricio Cartún describe una trayectoria enorme, repleta de distinciones y reconocimiento universal. Ha recibido las máximas distinciones posibles del mundo de la cultura, como lo demuestran sus varios premios ACE de Argentores y 2 premios Conex de Platino. Un camino que se inició precisamente en las callecitas de su amado barrio de San Andrés. Me decías que cuando te pregunto de San Martín volvés con el corazón, con la imaginación, ¿no? Y déjame a mí cerrar los ojos, a nuestros televidentes cerrar los ojos y dibujar a ese Mauricio Cartún que se cría en San Martín, que estudia en San Martín y que de chico imaginaba ser un dramaturgo. Mirá, no imaginaba ser un dramaturgo, ni lo soñaba. Sí, lo que había era una rara pasión por la lectura. En épocas en las que naturalmente la televisión era menos frecuente, el único medio más intrusivo que había en la casa era la radio, los libros para mí fueron una apertura hacia el mundo.
fui un lector desde muy obsesivo desde muy chico. A la vuelta de mi casa, hoy ya no se llama 3 de febrero, la avenida... Eva Perón. Ahora se llama Eva Perón. Allí nomás, en Eva Perón y Islas Malvinas, la calle del Trede, que en ese momento se llamaba Santos Lugares, ahí nomás había una pequeña librería de barrio que se llamaba La Mickey. Mis viejos, cuando vieron que a mí me gustaba tanto la lectura, hicieron algo que yo no dejo de agradecerles cada día. Ellos no habían terminado colegio primario, ninguno de los dos. Me abrieron una cuenta corriente ahí en La Mickey para que yo saque todo lo que se pueda leer. Yo podía sacar desde las revistas picarescas de la época, Sí. El Rico Tipo, el Paturuzú, hasta los libros con los que yo empecé a formarme literariamente. Esa posibilidad era como tener una especie de biblioteca abierta. Claro. De alguna manera empecé a sentir que mi vida iba a estar vinculada a los libros. No sabía, lo que sí sabía es que iba a estar vinculada a los libros como lector. Uno luego se da cuenta que en realidad, bueno, el escritor no es otra cosa que un lector que va degenerando hacia otro campo. Hay un momento donde ya no te alcanza lo que estás leyendo y empezás a pensar si no hay algo no hay algo más que uno pueda hacer con eso. Es lo que te pasa cuando te gusta la rica comida y hay un momento donde empezás a pensar, ¿y si cocino? Cuando a vos te gusta comer rico, es muy habitual esto de que en algún momento empieces a pensar cómo consigo este sabor, cómo busco esto, y uno se pone a hacer aquello de lo que disfruta. ¿Y cómo se produce el salto? ¿Cómo empezaste a ser bueno en lo que sos? Mirá, en principio allá en San Martín había un referente, Hugo Loiácono. Era periodista de San Martín de un diario zonal. Yo empecé un poco llevándole materiales a Hugo. Luego con el tiempo decidí hacer una de esas pruebas que uno es la moneda revoleada naturalmente, y presenté un cuento en un concurso que organizaba una revista, Hoy en la Cultura, junto con la librería Dante Alighieri, que está todavía en la galería. Claro. Me presenté y lo gané. Pero me decís, presenté un cuento. ¿Cómo hiciste el cambio de pasar del cuento a pasar a escribir teatro? Fue curioso. Yo escribía cuentos, en realidad, también por una cuestión azarosa y vinculada a San Martín. Ya no estaba en el Tomás Guido, estaba en el Eduardo Wilde, que es el mismo colegio, pero a la noche. Intentando terminar quinto año, creo, cuarto o quinto, no me acuerdo. Y había un profesor de italiano que observaba que yo durante las clases, en realidad, lejos de prestar demasiada atención a la clase de italiano, leía. Y un día se me acercó y me dijo, mire, Mauricio, yo veo que a usted le gusta mucho la lectura y que cuando hace lectura, cuando usted lee, no hace despelote. Claro. Y cuando no lee, hace despelote. Entonces yo le propongo un pacto de caballeros. Si usted quiere leer, lea. Yo no lo voy a aprobar, usted se va a llevar la materia de examen, pero usted tiene la posibilidad de hacer lo que usted quiere. Claro. Entonces, tráigase sus libros, lea. A usted le gusta leer, eso es muy sano, eso es muy bueno. Hágalo. Un día me olvidé el libro. Y entonces me pareció que yo no podía traicionar la palabra. Entonces dije, bueno, no puedo leer, ¿qué hago? Abrí el cuaderno de italiano y en el cuaderno de italiano empecé a escribir un cuento. Ese cuento fue el que ganó luego el premio en la librería, en la Dante Alighieri. Y fue ese primer premio que aún conserva entre sus objetos más queridos el empujón inicial para una carrera que aún sigue en constante expansión. Ganar a los 20 años un premio escribiendo es como una especie de sello en la frente. Es como decir, vos para lo que servís es para esto. Claro. Lo cierto es que eso me transformó en un cuentista. Yo no lo era, había escrito tres cuentos. Al año siguiente me presenté de nuevo, ni figuré además. Pero yo ya me veía escritor. Un escritor que rápidamente se metió de lleno en el mundo del teatro, ayudado por la casualidad y tal vez un poco por el destino. Un día, caminando por la calle Corrientes, vi un cartelito de un curso de dramaturgia, escritura teatral. Yo dije, eso es lo que tengo que hacer. Andaba medio perdido, había muerto mi viejo, yo laburaba en el mercado de Abasto, en Pedriel y Avenida San Martín. Claro. Todos los días me levantaba a las 2 de la mañana y trabajaba desde las 3 hasta las 10 de la mañana. No sabía muy bien qué hacer de mi vida y buscando a ciegas me largué a hacer este curso. Y este curso fue
fue una iniciación de la que no volvés. El teatro es un lugar muy seductor. En el teatro hay actividad social, en el teatro hay actividad política y en el teatro se consiguen novias. Claro, a los 23, ¿Qué te 24 parece? años no había una cosa más importante que esa. Claro. Y entonces me fui quedando. Contame cuándo, porque hasta ahora me venís contando cómo te encaminaste, ¿no? Y cómo llegaste a esa carrera. Pero ¿cuándo te diste cuenta con qué hecho, con qué persona, con qué cosa te diste cuenta, Mauricio, que eras realmente bueno? Uno siempre se confirma en los ojos de los demás. Cuando yo empecé a escribir teatro, allí en aquel curso, el primer curso que vi el cartelito ese, recuerdo la conmoción que me producía cuando mi maestro, frente a los ejercicios que yo leía, comenzaba a hablar de las virtudes de ese material. Siempre recuerdo que alguna vez, Pedro de Alessandro se llamaba él, alguna vez leí un pequeño ejercicio y cuando terminé de leerlo, Pedro me dijo, en un rato llega Regina era su mujer que estaba en el grupo. Me dijo, en un rato llega Regina y se va a incorporar al grupo, me gustaría que lo leas de nuevo. Fíjate lo que... Mirá, han pasado décadas de esto, pero ese pequeño señalamiento del maestro que te dice, cuando venga mi compañera, me gustaría que escuche eso que vos escribiste, porque es bueno, eso es como darte una lapicera y ponértela en la mano y decir, mirá, si para tu maestro sos lo suficientemente bueno como para que algo que escribas él necesite transmitírselo a alguien que quiere, es porque eso tiene valor. La librería Mickey de San Andrés, el primer cuento premiado en la Dante Alighieri y el reconocimiento de un profesor. Esos son los 3 increíbles hitos fundacionales de una carrera enorme que con el tiempo también dio paso a su vocación docente. Entonces déjame preguntarte, ¿por qué la necesidad de enseñar, Mauricio? Yo me di cuenta muy rápidamente cuando empecé a enseñar que enseñar era el verdadero camino para aprender. Que uno no termina de entender en profundidad las cosas que hace hasta que no tiene que explicárselas al otro. Claro. ¿Por qué? En principio porque poner en palabras es tener que buscar el gesto elocuente. Es decir, lo que se puede decir, lo que se puede explicar, se entiende. Pero por el otro lado, porque hay que buscar ejemplos. Y los ejemplos son finalmente los que te terminan aclarando a vos aquello que creías que sabías, pero hasta que no lo empezás a confrontar con el ejemplo mismo, no terminás de ajustártelo. Y el Conex de platino es para Mauricio Cartún. ¿Qué importancia le das a los premios? ¿Valorás desde el principio la mirada del otro, ¿no? Y que la mirada del otro te hizo dar cuenta que realmente eras bueno. ¿Los premios son un mimo que sirven? Sí, son una confirmación material en todo caso. Cuando te dan un premio, generalmente está asociado a un espectáculo que ya de alguna manera fue confirmado con el público, y el público de alguna manera debe haber confirmado las virtudes de eso que luego un jurado va a reconocer. Pero es una apuesta en concreto, en todo caso. El premio no es otra cosa que un ritual de confirmación. Yo creo mucho en los rituales, eso es una apuesta en simbólico de algo que en este caso son los atributos hipotéticos que puede tener tu obra, tu puesta o tu escritura. Entonces, son importantes por eso. Si uno lo entiende como tal, lo vive simplemente como una especie de pequeña ceremonia de confirmación. Te escucho, es una definición fantástica la que acabas de dar, el ritual de confirmación. Ritual de confirmación que lo uno directamente con no creérsela, porque teniendo un Conex y guardar, sin embargo, tu primera distensión, habla de que nunca te la creíste. Es que lo que uno tiene que entender en la carrera del artista, yo creo que en cualquier carrera profesional, yo hablo de la mía, Sí, claro. porque es la que conozco, pero lo que uno tiene que entender es que no es una escalera como algunos te la venden. En general, siempre que uno piensa en una carrera artística, te la venden como una escalera. Se supone que cada vez tenés que ir más arriba. Por lo tanto, cada vez tenés que hacer algo mejor. Cada vez tenés que hacer algo que supere lo que hiciste. Y la verdad es que con los años uno se da cuenta que lejos de ser una escalera, es un pasillo. Claro. Es un pasillo oscuro en el que no se ve el final, en el que uno va. Cada tanto se abre una puertita, te metiste ahí, viviste un tiempito en esa habitación. ¿Sabes? Es como un viejo hotel fantasmagórico la carrera. Vas yendo y vas yendo y vas yendo. De cada una de sus habitaciones guardás algo. Las habitaciones de Mauricio Cartún están repletas de emociones, historias y obras de teatro que han llegado incluso a traducirse a idiomas tan exóticos como el griego. Un orgullo para San Martín y un legado enorme para la cultura argentina.
Cuando yo pienso, por ejemplo, en qué me gustaría que quede de mis obras, Sí. siempre termino pensando exactamente en lo mismo, y es en el humor. Yo creo que si algo debería trascender de aquello que he escrito es la posibilidad de que pasados los años siga habiendo gente capaz de reírse, es decir, de que las obras produzcan un fenómeno físico en alguien y que riéndose descubran que además tienen sentido. A mí me parece que la diversión, la fiesta y a la vez el sentido, el pensamiento, es lo que le da en última instancia sentido al arte. La obra de Mauricio Cartún está cargada de ese humor que él rescata, pero también de personajes entrañables y de una sensibilidad íntimamente relacionada con su vida de barrio en su añorado San Andrés. Un autor enorme, un tipo bárbaro y un orgullo para San Martín. Muchas gracias, Mauricio. Y ya que estamos hablando de teatro, te contamos que podés recibir entradas gratuitas para ver importantes espectáculos que se presentan en San Martín o para recibir libros de autores consagrados sin poner un solo peso de tu bolsillo. La clave es tener al día el pago de la tasa de alumbrado, limpieza y servicios municipales. El programa que lo hace posible se llama Cultura Tributaria y en Mundo San Martín te contamos de qué se trata. Seguimos una vez al mes con el programa de las obras de teatro en el pequeño teatro y con funciones especiales en el Teatro Plaza. Ya el año pasado, cuando se lanzó el programa, más de 4.500 vecinos participaron del programa de Cultura Tributaria en las distintas obras de teatro que se fueron organizando. Simplemente ingresan a la página web, dentro de lo que es servicios online, la opción de Cultura Tributaria y simplemente registrándose, si no están registrados o aquellos que están registrados, ven el menú de opciones que existen, ya sea de las obras de teatro y los libros, y simplemente lo solicitan. Me parece genial, muy buena propuesta y bueno, hay algo que vuelve de lo que uno aporta, ¿no? Que al fin alguien nos premia por haber pagado, ¿no? Que eso es importante y incentiva a que la gente pague. Me parece algo muy bueno. Lo mismo nosotros participamos también con los libros que nos llegan también por el mismo motivo. Para nosotros es muy importante porque implica un reconocimiento para aquellos vecinos que están al día con el pago de las tasas, que esto es muy importante porque también implica una fuente de financiamiento fundamental para que el municipio pueda desarrollar todas las actividades que a su vez requieren los vecinos, ¿no? Realmente el municipio, la gran mayoría de los recursos de los cuales dispone son recursos que se generan con el aporte de los vecinos y esto hace que se sostengan los planes de obra pública, tan importantes como también todo lo que se viene haciendo en materia de la inversión en seguridad, en salud. Entonces es una forma también de este reconocimiento para aquellos vecinos que todos sabemos que hacen un esfuerzo para estar al día con el pago de sus tasas. Este mes el programa Cultura Tributaria ofrece entradas gratuitas para la exitosísima salsa criolla de Enrique Pinte y para Un poco me molesta y un poco no de Paulo Picotto. Y entrega decenas de libros de autores consagrados. A no dejar pasar la oportunidad. Sigamos adelante. Estas son las historias que tenemos en nuestro próximo bloque. La historia grande de la independencia argentina escribió su primera página de gloria en Villa Ballester. Te contamos cómo fue el combate de Perdriel. Ya volvemos con mucho más. Hace unas pocas semanas, San Martín y toda la Argentina se vistieron de fiesta para celebrar el primer bicentenario de la declaración de nuestra independencia. Ese 9 de julio de 1816 marcó el inicio de nuestra vida como nación libre de toda potencia extranjera. Un logro histórico que fue el resultado de un largo camino que, aunque pocos lo saben, se inició en un campo de batalla, acá, en San Martín. Nuestra nación festeja este año su primer bicentenario como país independiente. Es por eso que en San Martín, como en todo el territorio nacional, los festejos se multiplican para recordar ese momento histórico cuando proclamamos nuestra libertad. Ese 9 de julio de 1816 en Tucumán marcó el final de un camino. Lo que pocos saben es que el movimiento independentista tuvo su primera acción 10 años antes, acá en San Martín. Fue el 1 de agosto de 1806, en donde hoy se ubica la Chacra Pueyrredón, cuando un puñado de gauchos se enfrentó al ejército más poderoso del mundo. Para entender cómo se desarrollaron los hechos, hablamos con el historiador Julio Otaño. El mundo en 1806 estaba partido en dos. Por un lado, Gran Bretaña dominaba los mares y dominaba los océanos después del combate de Trafalgar.
y Europa estaba en manos de Napoleón Bonaparte, que era emperador de Francia, y de sus aliados. Ese año, 1806, en realidad 1805, Napoleón impone el bloqueo continental a toda la producción británica. Es por eso que Inglaterra comienza a ver con buenos ojos a las colonias ultramarinas, no solamente de Francia, sino de sus aliados. Por ejemplo, Holanda o por ejemplo España. Es en esa búsqueda de nuevos mercados a su producción que Gran Bretaña fijó sus ojos en el Río de la Plata. Los informes de inteligencia de la Cancillería daban cuenta de la existencia de un gran tesoro producto de los impuestos y de pobres defensas para protegerlo. Y es por eso que comisiona a un coronel, a William Carr Beresford, que era un soldado brillante, y a un cuerpo de élite. Ese cuerpo de élite era el Regimiento 71 de escoceses, los famosos Highlanders, que tenía un jefe legendario que era Dennis Pack. Y con prácticamente 1.560 hombres, Beresford desembarca en Quilmes, prácticamente sin luchar. Va a ingresar en la ciudad de Buenos Aires un 26 de junio del año 1806. Los invasores, cuyo objetivo era colocar la gran producción textil de Gran Bretaña, recibieron inmediatamente el apoyo de los comerciantes locales. Se veía a jóvenes de la aristocracia porteña paseando de la mano de oficiales ingleses. Pero no todo era color de rosas para los británicos, sino que ya comienza a existir un movimiento en el cual los rechazaba. Y ese movimiento estaba acaudillado por tres grandes figuras. Una fue Martín de Álzaga, el otro era Santiago de Liniers, que era un francés que estaba al servicio de España, y el otro es Juan Martín de Pueyrredón, que era vecino de San Isidro. Fue precisamente Juan Martín de Pueyrredón el encargado de reunir unos 800 gauchos. La columna partió desde Luján hacia Buenos Aires y establecieron su campamento aquí, en unos caseríos de la que luego llamaríamos San Martín. Esta zona comenzaba a ser conocida y el nombre que tenía esta zona era Pago de los Santos Lugares. Los caseríos de Pedriel era un conjunto de casas que se encontraba en un campo en el cual había un bosque de talas, había algunos espinillos y había un gigantesco ombú. Y fue a la sombra de este histórico ombú, del que ahora queda un retoño, donde comenzó la lucha por la reconquista de Buenos Aires. Beresford tenía espías en todo Buenos Aires y le van a informar que se están reuniendo una fuerza para tratar de reconquistar Buenos Aires. Entonces, en la noche del 31 de julio de 1806, 550 soldados ingleses liderados por Beresford y Pack marchan hacia estos lugares. Fue así como ese 1 de agosto en los caseríos de Perdriel se produjo un combate muy desigual. En el campo de batalla se encontraron dos fuerzas dispares. Por un lado teníamos las tropas británicas, que estaba integrado en ese entonces por 500 hombres, que era un regimiento de élite, el regimiento 71 de Highlanders escoceses, muy disciplinado, con 6 bocas de cañón poderosísimas. Del otro lado encontramos milicianos. Los milicianos no eran tropas preparadas, sino que eran tropas, en cierta manera, habilitadas a sostener combates irregulares. Y esos gauchos no tenían preparación militar. Su armamento era muy limitado a una lanza o limitado a una espada muy pequeña que se lo denominaba facón, que estaban preparados para las tareas rurales. El combate fue breve. Los atronadores cañones del ejército británico asustaron a los caballos que nunca habían oído semejante ruido. Los gauchos se desbandaron y emprendieron la retirada. Solo Pueyrredón, en su impotencia, arremetió contra las posiciones del invasor y logró capturar un carro de municiones. Pueyrredón estuvo a punto de perder la vida, ya que justo una bala de cañón le mata al caballo, y el alcalde de Pilar, llamado Lorenzo López, lo va a salvar y él va a montar en ancas en su caballo y se va a retirar a lo que hoy día serían los talleres ferroviarios de Boulogne, que era una zona donde había talas, y ahí se va a refugiar. Si bien el combate no logró debilitar al ejército invasor, fue clave para construir la confianza de los gauchos que vieron posible confrontarle el terreno al invasor. Fue así como los combatientes de Perdriel se unieron con las tropas que trajo Santiago de Liniers desde la banda oriental y en 2 semanas lograron la reconquista de Buenos Aires. Fue una empresa popular esa reconquista, es decir, la gente, si bien habíamos señalado que sectores importantes estaban de acuerdo con el dominio británico, el grueso de la población los rechazaba. 200 años después, San Martín conmemora esa primera batalla de la resistencia criolla frente al invasor.
esa semilla original de libertad que florecería en la Asamblea de 1816 en la histórica Casa de Tucumán. Y lo hace en la Chacra Pueyrredón, lugar donde se ubicaban los caseríos de Perdriel y donde tiempo después nacería José Hernández, autor del Martín Fierro. Esta es la cuna, el origen del ejército argentino también, porque es la primera batalla, el primer combate de caballería. Esta es la cuna. El festejo se realza con la presencia de soldados en actividad y reservistas del cuerpo de milicias que creara Juan Martín de Pueyrredón luego del combate de Perdriel, los famosos húsares. Este regimiento que aún sirve al ejército argentino es descendiente directo de aquellos gauchos que por primera vez se animaron a decir basta al invasor. Pueyrredón y todos los que eran nacidos en estas tierras se quedaron porque eran su tierra, no tenían otro lugar a donde huir ni otro lugar que defender. Entonces se quedaron a decir, primero los españoles nos tienen como colonia, ahora vienen los ingleses y nos quieren tener como colonia. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a ir al combate y vamos a ver cómo liberar a todo esto. Este es el inicio de la argentinidad, es el primer germen de la independencia de América, no solamente de Argentina. Es por todo esto que los sanmartinenses, los 1 de agosto de cada año, recordamos a Juan Martín de Pueyrredón, a sus gauchos y a todos nuestros héroes que no dudaron en jugarse por la patria contra la gran potencia mundial de ese entonces. El combate de Perdriel fue el primero, pero no el último, en la lucha que terminaría irremediablemente con la declaración de una nación libre y soberana. Y fue ese 1 de agosto el ingreso de Santos Lugares, o San Martín, como lo llamamos ahora, a la historia grande de nuestra patria. Un motivo más para sentir orgullo de nuestra ciudad. Sigamos. Como todas las semanas, San Martín siempre tiene actividades y espectáculos que ofrecer a sus vecinos. Mirá todo lo que podés hacer en esta semana. Llega la obra Ni con perros ni con chicos al Auditorio Carpa de la Universidad Nacional de San Martín. La obra de Fernando Albinarrate cuenta con las actuaciones de Omar Calichio, Laura Oliva y la dirección de Javier Dolte. El espectáculo es el viernes 12 de agosto a las 20 y las entradas gratuitas pueden retirarse por el teatro durante la semana previa a la obra. Continúa el Cine Club Infantil de los sábados en el Complejo Cultural Plaza, ahora en su versión Cine Bajo Frío. El sábado 13 de agosto es el turno de los incorregibles pingüinos de Madagascar, esta vez reclutados en una misión imposible para salvar al mundo. Una película muy divertida para que disfruten chicos y grandes. La entrada es libre y gratuita. El domingo 14 de agosto regresa el Boulevard Gastronómico de San Martín y se adueña de las calles de San Andrés. La feria ofrece espectáculos, artesanías y comidas de todo el mundo para disfrutar de un paseo diferente con toda la familia. La cita es en la esquina de Presidente Perón y Ayacucho entre las 11 y las 19 horas. Llegamos así al final de otra emisión de Mundo San Martín. Queremos escuchar de vos, de tu barrio y de amigos. Queremos reflejar lo mejor de la cultura, el espectáculo, el deporte y la gente extraordinaria de nuestra ciudad. Contáctate con nosotros con un mail o a través de nuestras redes sociales. Nos vemos la semana que viene.